La voz de los protagonistas. En Contextos. Y le damos la bienvenida en el estudio a Baudilio Rodríguez, presidente de la Confederación Nacional de Pequeños Productores Rurales en Coahuila y Durango. Baudilio, gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias a ustedes por este espacio. Y bueno, pues para conocer tu análisis del tema de cómo hacer sustentable la producción de leche en la laguna con el fin de buscar el bienestar de la población y la producción ante esta preocupación que existe, por un lado, por el abatimiento de los mantos acuíferos y el hidroarsenicismo, y por el otro, ante esta amenaza del presidente López Obrador de cerrar la cuenca lechera debido a este problema de hidroarsenicismo y de abatimiento de mantos acuíferos y de hacer de Tabasco un emporio lechero, no obstante los impedimentos que la naturaleza da para poder hacer del sur o de las regiones tropicales una cuenca lechera. Bueno, pues empezando por la parte de que se puede generar una cuenca lechera en el sur, pues nos da gusto, ¿no? A todos los ganaderos y a todos los mexicanos nos da gusto que en cualquier parte del país se invierta, que a cualquier parte de la zona agropecuaria de México se lleve recurso para que se haya empleos y se genere leche, que tanto nos falta, ¿no? Por primer plano, es bien importante recalcar que México está entre el primero y el segundo lugar de compra de leche en polvo del mundo. Por otro lado, la empresa que más compra leche en polvo en el mundo es Liconza. Entonces, a raíz de esto que se ha dado cuenta el presidente, creo que está aventando esas señales. Por el otro lado, en el tema de si la laguna puede ser sustentable, creo que lo es. Creo que nos falta mucho. Creo que es momento que la sociedad, el gobierno federal, el gobierno estatal y los mismos productores agrícolas, agropecuarios, nos pongamos de acuerdo para poner un buen hasta aquí en la laguna, dejar que nos estén golpeando, dejar que esto siga sucediendo. Como sociedad civil tenemos que poner un hasta aquí y tenemos que entender que hay varias maneras para traer el vital líquido a la laguna. Una de ellas es, lo primero que hemos venido pidiendo desde hace 18 años, es que potabilicemos el agua de las presas para la ciudadanía, para todo lo que es uso humano. Eso es un proyecto muy sencillo, se ha hecho en muchas partes del mundo y se ha hecho en Monterrey, a Saltillo lo pensaban hacer, si ustedes recuerdan, con la presa del Tigre. Hace algunos años pensaban hacer esa presa para llevarse el agua para allá. Entonces creo que eso es sumamente práctico y sencillo. Sí hay que hacer una fuerte inversión, pero bueno, yo creo que estamos en una región tan próspera que vale la pena, ¿no? Creo que vale la pena apostar por la laguna y traer ese vital líquido, que es un 8%, un 10% de las captaciones de la presa, traerla aquí a la laguna, potabilizarla y así entregársela a los sistemas de agua municipales. Pero en este aspecto yo recuerdo que un ex director de la Conagua aquí en la región decía que el problema que enfrentaban es que los productores agrícolas se niegan a dar parte, porque son los que tienen los derechos de agua rodada, y que se niegan a dar un porcentaje para que sea para el consumo humano. Era el argumento que daba un gerente regional de la Conagua. Yo creo que está equivocado el gerente, no tenía el gusto de conocerlo, ni sabía de esa nota. Pero te voy a platicar algo. Por ejemplo, los productores agropecuarios estamos ahorita manejando el tema de las antenas ionizadoras, que es un tema bastante práctico porque no ofende a nadie en otras regiones, porque no le quitas el agua a otra persona o a otra comunidad. Simplemente pones las antenas ionizadoras en lo más alto de la sierra, en la zona donde se requiere que haya más captaciones de agua, y de esa manera, base a las cargas positivas o negativas, atraes el vapor de agua para que llueva en esa zona. Eso lo hemos venido tratando de hacer desde hace varios años. No sé si ustedes, claro que lo saben. Claro. Hemos tratado en la CNPR y hemos estado hablando constantemente de la infraestructura que tiene Conagua en nuestra región, que ya no es suficiente. Recordemos que las presas se iniciaron y se hicieron en los años 60. Tenemos 60 años con las mismas presas y una región que ha sido tan productiva y que va avanzando día a día, pues necesita que se le inyecte bastante dinero a esa zona, ¿no?
Toda esa infraestructura necesita recursos, necesita que sea más eficiente. Nosotros estamos a punto de echar a jalar este proyecto que yo creo que va a ser de enorme satisfacción para todos los laguneros, porque no solamente veamos la producción ganadera o agrícola, sino tenemos mucho potencial y tenemos el potencial de estar a 500 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, tenemos mucha mano de obra y yo creo que tenemos bastante potencial aquí en la comarca lagunera como para llevarla a ser una de las mejores regiones productivas, no solamente en agricultura y en ganadería, sino en metalmecánica y algunas otras más. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con este tema porque no debemos de hablar mal de nuestra región, porque debemos de unirnos todos los laguneros después de esta embestida que nos dan. Yo creo que debemos de unirnos para traer agua a la región, para hacer un buen plan, para dejar de sustraer agua del subsuelo, eso es imperante, para utilizar el agua que viene de las presas de mejor manera y para ir avanzando. En la parte agrícola se ha avanzado muchísimo. ¿Qué sucede? Que, bueno, en este momento el presidente quiere hacer en Tabasco de una zona lechera, de una zona agrícola a una zona lechera, pues qué bueno, lo celebramos y ojalá y tenga mucho éxito. Pero no le puedes quitar los 50 o 60 años que tiene a la laguna de trabajo y de esfuerzo que han logrado todos los compañeros en la cuestión lechera, sí. ¿no? Sabes, mucho se ha hablado de esto, ¿no? Desde que el presidente hizo estas declaraciones, que más que amenaza fue como un poner sobre la mesa algo que la verdad de las cosas es que hiere, ¿no? Porque el hidroarsenicismo no es una historia falsa, de fantasía, sino es una realidad. Luego, pues ayer la de 8, del siglo de Torreón, que los pesticidas que se usaron en el campo de la laguna siguen afectando a las madres y a los niños laguneros, es otra realidad. Pero yo lo que quiero preguntar es, hay muchas voces que dicen, este problema se resolvería si la autoridad hace lo que le corresponda, si realmente se vigila que los productores agrícolas realmente saquen el agua que están autorizados a sacar. Nosotros podemos confiar en que es así, Odilio, que realmente están utilizando el agua que les autoricen a sacarla, o siempre hay un excedente, o siempre hay recursos legales o ilegales para tener más agua. Yo pienso en ese sentido que tienes toda la razón. Tenemos que ser todos muy conscientes, ¿sí? No solamente la parte lechera, también la parte cárnica, también la parte exportadora de tomate, también la parte que siembra. Tenemos un serio problema en la comarca lagunera, Marcelo. Por ejemplo, te platico, el algodón del año pasado está totalmente almacenado en los Dos Pepitas porque no lo han podido vender. Totalmente. Hay una crisis ahorita en el campo que no nos damos cuenta por estar acá en la ciudad, cuando la gente del campo vive ya muy humildemente. Yo creo que esto ha sucedido a raíz de las políticas tan vagas hacia el campo y han dejado que regiones como la laguna, por ser exitosas, entre paréntesis, en varios rubros, las dejan solas, ¿no? Yo invitaría al gobernador de Coahuila, al gobernador de Durango y al presidente o a la gente del presidente a sentarnos y podernos poner de acuerdo y buscar un rumbo para la laguna. Si es claro que se tiene que dejar de extraer agua, lo vamos a hacer inmediatamente. Y si es claro que tenemos que invertir en la red hidráulica, lo tenemos que hacer. Pero no solamente los productores o no solamente cuando el presidente Andrés Manuel habla de nosotros. Tenemos que verlo ya como laguneros, defendernos, ponernos de acuerdo y llevar a buen puerto este barco, porque es el de la laguna. Nada más, Baudilio, tú dices, si tenemos que hacerlo, lo vamos a hacer. Pero esto lo tendrían que haber hecho desde hace muchos años. Lo estamos haciendo. Hasta ahorita. Lo estamos haciendo, Juan. Te platico que en la laguna nosotros hemos bajado la cantidad de vacas que hay ordeñándose en la laguna y hemos aumentado el promedio de leche. Sí, pero no se ha bajado el nivel de extracción de agua. Sí, se ha bajado el nivel de extracción de agua bastante. Desde hace mucho tiempo hemos estado metiendo ya los riegos por goteo, los riegos por tubería, y hemos estado utilizando la red o sea, el agua que viene de las presas.
Eso nos ha hecho a bajar mucho ya el agua. El 80... Oscar Gutiérrez Santana la semana pasada dio declaraciones en Noticieros GREM y reconoció que no ha habido una reducción de la extracción de agua. Un mejor manejo. El titular de la Conagua. Así es, pero sí ha habido un mejor manejo de la extracción del agua. Eso es irrelevante. Nada más que el argumento que tú das, incluso el mismo Oscar Gutiérrez Santana y en su momento también José Armando García Triana, el ex director de Conagua, reconocieron, sí es cierto, se han mejorado los sistemas de riego, se han eficientado, pero el agua que se ahorran la utilizan ampliando la superficie de siembra. Entonces no hay ningún ahorro para los mantos acuíferos. Te voy a acuíferos. platicar algo. Lo dice Conagua. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, fíjate, también hay ciertas vertientes y ciertas ideas. Si nos vamos al tema de la engorda utiliza el 80% de los granos y es un 20% de los forrajes. Los forrajes que usan el rastrojo de maíz, el cual no se produce aquí. Si nos vamos al tema de las vacas lecheras, estamos en similitud. Están usando un 50% de granos y un 50% de forraje. Que el forraje se está trayendo de Chihuahua y de Durango y de otras partes de la región. Ha bajado mucho la manera la idea de cómo darle de comer a una vaca. Yo creo que ese es un buen tema el que tocas tú y no cabe duda que hay que bajar la extracción. Estoy totalmente de acuerdo y todos los agricultores y ganaderos estamos de acuerdo. Y sobre todo meterse al aro y que todos tengan los medidores, porque la misma Conagua dijo que un 30% de los pozos carecen de medidores. Y se requiere que se pongan todos. Pero también te pongo un ejemplo. En la parte pequeña de los productores pequeños, no tienen otra manera de vivir. ¿Sí? Entonces tienes que tener también de acuerdo que le tienes que dar la tecnología necesaria o el apoyo necesario a esos pequeños productores para que puedan vivir. No le puedes decir tú a 10 familias que viven de una noria, que viven de un pozo, de la noche a la mañana deja de vivir porque estás acabando con comunidades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un plan. Y ese plan tenemos que estar todos atentos a que se lleve. Y ya es momento, a raíz de las declaraciones del presidente, de que hagamos este plan. Con las antenas ionizadoras, como te comentaba hace un momento, creemos que vamos a tener captaciones superiores y vamos a poder tener a más agua de la presa, a más agua que bajemos por los canales, vamos a dejar de bombear. Y de esa manera podemos dejar de bombear bastante agua. Y aparte, podemos recargar nuestros mantos acuíferos. Sobre este tema de las antenas ionizadoras, tenemos un comentario que nos hace llegar Alfredo Villalobos. Dice, las antenas ionizadoras se han instalado muchas veces sin resultados. No jueguen, es pseudociencia, dice Alfredo Villalobos. Bueno, mira, nosotros tenemos estudios muy claros en Israel. Y aparte, no solamente en Israel, aquí en San Pedro de las Colonias, en la administración de Enrique Martínez, al principio hubo una sequía fuerte, no sé si se acuerdan. ¿Cómo no? Discusión inclusive también en Piedras Negras. Así es, tuvimos ahí esas antenas ionizadoras, nos las pusieron el Despepite Lázaro, no sé el nombre, no sé, es el que sale de San Pedro hacia Paila, hacia la carretera de Paila. Después de tantos problemas que no teníamos y los productores que tenemos por aquella zona, que son productores de cabras y en ese sentido, hicieron una prueba y pusieron un par de antenas. Pueden ustedes preguntar. Después de un mes pedimos nosotros mismos que las apagaran, porque no paraba de llover y no podían los productores de algodón piscar. Creo que estuvieron mal dirigidas y mal puestas, porque estaban en la zona de cosecha. Si esas antenas las pones arriba en la sierra, van a ser un éxito. En Israel lo hicieron y están funcionando. Del 2006 al 2014 salieron del problema que tenían de sequía. Creo que hay que tomar ese tipo de medidas. Por otro lado, para que sea sustentable la producción de leche y la producción de leche que estamos emitiendo a todos los mexicanos, pues necesitamos también reglas en eso, ¿no? Reglas en el precio, reglas en el comercio. No es posible que el comercio como Walmart, H-E-B, tengan 3 veces más utilidad por tener un litro de leche dentro de su anaquel un día que un productor desde que cuida una becerra que nace hasta que la vende. Entonces creo que tiene que haber un ordenamiento total en este mercado. Tiene que haber un ordenamiento total en esta manera de cómo estamos produciendo la leche
qué estamos haciendo, cómo estamos utilizando el agua. Y yo creo que tenemos que invitar a la ciudadanía que se dé cuenta de lo que está sucediendo para que vean que realmente están levantando una cortina de humo para distraer a la gente en otros sentidos. Creo que es sumamente importante que el presidente cheque la situación que tiene nuestra red hidráulica en esta zona y que los gobernadores nos apoyen y se logre hacer esto. Ustedes como Confederación Nacional de Pequeños Productores Rurales, ¿ya hicieron alguna invitación al presidente y a los gobernadores precisamente para... En varias ocasiones hemos tenido muchas pláticas, por ejemplo, con el presidente anterior y con el presidente actual. Se le pidió, ahora que vino al Teatro Nazas, no sé si te acuerdas, ahí estuve yo con él, le pedimos que qué íbamos a hacer con la cuenca lechera de la laguna, que cómo íbamos a manejar esto, que cómo íbamos a manejar el precio que él está manejando para todo el país de 8.20 el litro de leche, que es importantísimo porque aquí no solamente son productores, megaproductores o medianos, también tenemos muchos pequeños productores de traspatio y no solamente de traspatio, gente que vive del vender el forraje a los productores medianos o pequeños o grandes. Entonces sí necesitamos que ese precio de 8.20 sea para todo el país, no solamente para ciertas zonas, ¿no? Pero también necesitamos que nos podamos tener la tranquilidad todos como laguneros de que estamos haciendo las cosas bien y de que estamos teniendo un plan con el cual podamos traer el agua aquí. Baudilio, yo recuerdo que el plan MEVA ha sido uno de los planes para traer agua que se ha discutido desde hace mucho tiempo, se ha venido analizando y reflexionando. ¿Ustedes lo contemplan? ¿Hay un atisbo de realización de un plan como el que el ingeniero Vázquez propuso en algún momento, el plan MEVA? Ya lo estuvimos estudiando, lo hemos estado viendo en diferentes momentos. Hay un pequeño detalle en el plan MEVA. Sí es agua que se va por ríos de Nayarit, pero estarías quitándole esa agua a alguien. Alguien ocupa esa agua, indiscutiblemente, ¿no? Ya sea para la pesca, porque al entrar el agua dulce a la parte del mar, genera que los peces crezcan, o en la minería o en la agricultura. Pero con las antenas iónicas creemos y estamos 99% seguros de que esto va a captar mucho más agua a las presas de lo que hemos captado en los últimos años. Pero ¿cuál es el problema? Si se tiene la capacidad en los canales para poder pasar el agua en excedente que traigamos, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, el excedente de agua que captemos la vamos a poder transmitir por los canales para bajar el bombeo de las norias. Eso es lo que queremos. Nosotros necesitamos urgentemente que la red hidráulica, desde que sale de la presa hasta que llega a las parcelas de los compañeros, se modernice, se le meta una cantidad grande de dinero. ¿Para qué? Para que quede en las condiciones adecuadas, para que esto se modernice, porque no podemos seguir, como te digo, no podemos andar en un coche 1960 cuando ya estamos en el 2020. Necesitamos modernizarlo. Rodrigo, déjame preguntarte algo más. ¿Es cierto que ustedes como productores se negarían ante la posibilidad de que el agua corriera permanentemente por el lecho seco? No, hombre, ¿cómo? Eso sería es lo que hemos estado pidiendo durante 40 años. Es la mejor idea del mundo. Si nosotros tenemos por el río, por el lecho seco, un pequeño escurrimiento totalmente todo el año, eso recargaría los mantos acuíferos de todos. Aparte te haría una zona semiturística. Imagínate que entre las dos ciudades hermanas hubiese una poca de agua, cambiaría mucho el entorno, ¿no? Por supuesto. Bien, hay más participación del auditorio. Se vuelve a comunicar Alfredo Villalobos y nos envía varios enlaces a propósito del tema de las antenas ionizantes y lo que comentaba de que fueron un fracaso, y de los enlaces que nos envían rechazan método de lluvias por ionización, publicado por El Siglo de Torreón. Ponen antenas en San Luis Potosí para traer lluvias y algunos otros. También tenemos otro comentario del ingeniero Jesús Zúñiga. Dice, en cuestión de agua rodada, que es el agua del río que nos dan de las presas, son 3.250.000 litros por cada riego, y son 4 riegos los que nos dan por hectárea. Si se hacen inversiones para almacenar el agua y potabilizarla, eso sería un gran éxito. Es una
cantidad grandísima la que gastamos en las cosechas, que perfectamente podría ser potabilizada y usarse para el consumo humano, dice el ingeniero Jesús. Así es, y como te digo, los agricultores de la comarca lagunera no estamos en contra de eso, al revés, no hay que ponerle excusas a un proyecto que se ha visto muy viable, y yo creo que es el momento de potabilizar esa agua, ¿no? Creo que acabaríamos con el problema del arsenicismo. Muy bien, instantáneamente, pues, ¿no? Bien, Baudilio Rodríguez, presidente de la Confederación Nacional de Pequeños Productores Rurales en Coahuila y Durango. Pues un tema que dará mucho de qué hablar más adelante. Seguiremos en contacto para ver cómo avanzan y sobre todo qué respuestas reciben por parte del presidente y los gobernadores para sentarse a abordar este tema. Claro que sí, vas a ver que nosotros nos daremos a la tarea a hacer una reunión lo antes posible con los dos gobernadores, buscar la presencia del presidente de la República en esta reunión y en esta zona, y ojalá y podamos potencializar a la comarca lagunera como lo debe, ¿no? Y que algo surja de esta discusión, sobre todo que realmente ya se tomen medidas efectivas para frenar el acelerado abatimiento de mantos acuíferos y el hidroarsenicismo, porque la propia Conagua decía la semana pasada, no Conagua, una investigación de Noticieros GREM, que el 52% de los pozos en la comarca lagunera están por arriba de la norma oficial mexicana del límite en arsénico. En Durango te paso un dato, ¿no? En Durango todos los pozos tienen arsénico. La zona de Durango tiene arsénico. Estamos en una franja del arsénico. Bueno, es que de hecho absolutamente todos los pozos del mundo tienen arsénico. La diferencia es la cantidad de arsénico que hay, ¿verdad? Así es. Sí, y la discusión si la norma oficial mexicana debería de contemplar un rango superior de admisión de la presencia del arsénico. Sí, claro. Como en otros países del mundo. Sí, porque hablar de 0.025 miligramos por litro de agua, pues es una norma demasiado flexible en comparación con la norma internacional, ¿verdad? Que es muchísimo menor. Yo creo que lo importante aquí es si tenemos el agua en las presas, si tenemos las ganas de la ciudadanía y si tenemos la necesidad, ¿por qué no potabilizar el agua, no? Yo creo que ya se ha pasado mucho tiempo, hemos puesto esto sobre la mesa, yo creo que es momento que se tome el proyecto y se empiecen a hacer las cosas como tú bien lo dices. No podemos tener paciencia en esto, tiene que ser rápido, acelerado y buscar el Muy bien, mejor proyecto. Nuevamente gracias. Muchísimas gracias. Pausa, volvemos.